Buenos días, mi nombre es Gonzalo Recio Sánchez, soy académico investigador de la Facultad de Ingeniería y Tecnología, aquí en la Universidad de San Sebastián, en la sede Concepción, ¿no? La Universidad de San Sebastián tiene varias sedes a lo largo del país, una sede en Santiago, otra en Conce, otra en Valdivia y otra en Puerto Montt. Y yo trabajo en la sede de Concepción junto con Víctor Díaz, quien ha empezado esta presentación. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de las aplicaciones, continuando la clase de Víctor, voy a hablar de las aplicaciones, bueno, algunas de las principales aplicaciones que tienen las nanopartículas metálicas. Así que nada, voy a empezar mi presentación hablando un poquito, recordando, ¿no?, las principales propiedades, o algunas de las principales propiedades de las nanopartículas metálicas, que ya os ha hablado Víctor, como una elevada área específica o la resonancia plasmónica localizada. Y luego veremos algunas de sus principales aplicaciones, y digo algunas porque extendernos en las aplicaciones que tienen las nanopartículas metálicas nos podría llevar horas. Así que les voy a hablar un poquito de algunas aplicaciones ambientales, sobre todo en la remoción de contaminantes orgánicos persistentes, algunas aplicaciones energéticas, aplicaciones sensoras, y por último les mostraré algunos de los productos comerciales que existen hoy en día, que sobre todo utilizan las propiedades antimicrobianas de estas nanopartículas metálicas. Bueno, como ya os ha contado antes Víctor, una de las principales propiedades que tienen los nanomateriales es justamente su elevada área específica. Y esta elevada área específica lo que crea es mucha energía de superficie, ¿no? Y esta energía de superficie es la que nos va a permitir interaccionar con los distintos organismos o distintas moléculas, etcétera, etcétera, para desarrollar las distintas aplicaciones que tienen estas nanopartículas. Y la otra gran propiedad que podemos utilizar para distintas aplicaciones es justamente, ¿no?, la resonancia plasmónica localizada, ¿no? Y esta resonancia plasmónica localizada nos va a permitir desarrollar tanto aplicaciones sensoras como aplicaciones energéticas, etcétera, etcétera. Sobre todo, más que su propia resonancia, el control, ¿no?, de esta resonancia plasmónica, ¿no? Como ya os ha mostrado Víctor, esta resonancia plasmónica puede depender de muchos parámetros, como por ejemplo el tamaño o la forma de la nanopartícula, su distribución, el medio circundante, etcétera, etcétera. Y a partir de cómo varía esta resonancia plasmónica para los diferentes tipos de nanopartículas, ahí es que podemos explotar todas sus aplicaciones, ¿ya? Ok, pues teniendo estas dos propiedades bien en mente, empezaremos a revisar algunas de las principales aplicaciones. Como les he dicho antes, vamos a empezar con algunas aplicaciones ambientales, energéticas y sensoras, ¿ya? Bueno, entre las principales aplicaciones ambientales que tienen las nanopartículas metálicas, una es sobre todo la remoción de contaminantes orgánicos persistentes, sobre todo de contaminantes orgánicos persistentes en agua, ¿ya? Como pueden ver aquí, las nanopartículas metálicas, por ejemplo, las nanopartículas de plata, las nanopartículas de oro, etcétera, etcétera, ¿vale? Debido a este gran área específica que tienen, ¿cierto?, y esta elevada energía de superficie que tienen estas nanopartículas, bien, pues esto permite que sean donantes de electrones para la reducción o la catálisis de diferentes contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Por ejemplo, aquí os muestro un ejemplito de cómo, por ejemplo, el azul de metileno, que es un contaminante orgánico persistente que se usa mucho en las industrias, sobre todo industrias biológicas, para teñir tejidos, etcétera, etcétera, pues es un gran contaminante de las aguas. Como ven aquí, por ejemplo, en esta imagen a la izquierda, pueden observar, disculpen, aquí pueden observar, ¿no?, cómo la luz está, o sea, cómo el agua está contaminada de este azul de metileno, y cómo al introducir las nanopartículas metálicas permitimos la catálisis de este azul de metileno a un azul de metileno incoloro, ¿cierto? Y nos permite la limpieza de las aguas, como ven aquí en esta otra imagen, ¿no?
Entonces, por ejemplo, les voy a hablar un poquito de uno de los trabajos que presentamos en el 2019. Aquí lo que hicimos fue sintetizar nanopartículas por un modo verde, ¿no? Utilizando, en vez de utilizar agentes químicos para la producción de nanopartículas, lo que hicimos fue utilizar extractos de planta. Estos extractos de planta hacen a la vez de agentes reductores de los iones de plata, como también de agentes estabilizadores de las nanopartículas. Entonces van reduciendo los iones de plata y van formando nanopartículas que se van estabilizando gracias a a algunos de los compuestos que tiene o de los fitocompuestos que tienen estos extractos naturales, ¿no? Y bueno, si modificamos las condiciones de síntesis, pues como ven aquí en estas dos imágenes de aquí abajo, podemos modificar las principales propiedades físico-químicas de estas nanopartículas. Y luego, fíjense, ¿no? Justamente como habíamos visto antes, aquí en negrito tendríamos el espectro de absorción de un agua contaminada con azul de metileno. Y tras incorporar durante un minuto estas nanopartículas dentro de este agua, podemos catalizar la reducción de este contaminante orgánico a un contaminante incoloro. Y fíjense, ¿no? Después de un minuto prácticamente ya no queda azul de metileno en el agua, como se puede ver en el espectro de absorción, ¿no? Y bueno, aquí comparamos ese tipo de nanopartículas con otro tipo de nanopartículas que también permiten este tipo de catálisis. Y bueno, en este caso con el extracto de peumo conseguimos obtener nanopartículas que eran realmente tenían una actividad catalítica muy fuerte, ¿no? Muy rápida comparado con otro tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, uno de los principales problemas, por ejemplo, para el uso de estas nanopartículas en la limpieza de agua es justamente la recuperación de las nanopartículas, ¿no? Porque una vez que están dentro del agua es bastante difícil poder recuperar estas nanopartículas, dado que el tamaño es tan pequeño que mediante un filtrado es muy difícil recuperarlas. Ese es uno de los principales problemas que hoy en día se tienen con este uso de estas nanopartículas para esta aplicación. Entonces, ¿qué estamos desarrollando, por ejemplo? Estamos desarrollando el intentar incorporar estas nanopartículas en algunos sustratos. Por ejemplo, aquí lo hemos incorporado en un sustrato que es el silicio poroso. Pueden ver aquí en la figura A, esta es la superficie del silicio poroso. Y luego en la figura B y C, donde hemos incorporado diferentes cantidades de nanopartículas metálicas, en este caso nanopartículas de plata. Entonces, para ahora, al estar en un sustrato, sí que es mucho más fácil poder sumergir este sustrato en el agua, permitir la catálisis de este compuesto orgánico y luego volver a extraer el sustrato con las nanopartículas incorporadas. Así es mucho más fácil recuperar las nanopartículas, ¿no? De hecho, así este sustrato puede ser utilizado muchas más veces y como ven aquí en este gráfico, ¿no? Prácticamente después de 5 ciclos, prácticamente no pierde la eficiencia de degradación que tiene este sustrato, ¿no? De hecho, este trabajo lo acabamos de someter a una revista, esperemos que se publique dentro de poco. Y bueno, otra posibilidad que podemos hacer para poder recuperar estas nanopartículas de una forma más sencilla después de que hayan catalizado o removido estos contaminantes orgánicos persistentes es, por ejemplo, utilizar nanopartículas magnéticas, ¿cierto? Por ejemplo, en este otro trabajo, lo que hicimos fue utilizar nanopartículas magnéticas, en este caso nanopartículas de óxidos de hierro, ¿vale? Que como ven aquí, bueno, las podemos recuperar mediante el uso de un imán, ¿vale? Y bueno, en este caso, en vez de catalizar contaminantes orgánicos persistentes, lo que hicimos fue remover contaminantes orgánicos tipo nitrógeno, fósforo, oxígeno. En este caso, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue en un agua de piscifactoría, el cual está bien contaminada de todos los desechos orgánicos de los peces. Pues bueno, al incorporar las nanopartículas las nanopartículas magnéticas y dejarlas incubando durante un tiempo en este agua, pues conseguimos, como ven aquí, reducir la cantidad tanto de nitrógeno, de fósforo, como de demanda química de oxígeno, pues fíjense, ¿no? Hasta en un 80%, ¿no? Con muy poquita cantidad de nanopartículas.
Bueno, esto para que se hagan un poquito, ¿no?, una idea de las posibilidades que nos pueden dar las nanopartículas metálicas a la hora de, ¿cómo se diría?, de remover contaminantes orgánicos dentro de agua. Bueno, si seguimos hacia otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, las aplicaciones energéticas. Dentro de las aplicaciones energéticas hay varios tipos de aplicaciones. Yo me voy a centrar en una que es en la que más he trabajado, que sobre todo es en las celdas solares plasmónicas. ¿Bien? ¿Qué ocurre en estas celdas solares plasmónicas? Bueno, si nosotros conseguimos incorporar nanopartículas en la superficie, por ejemplo, de una celda solar, bueno, una de las principales pérdidas que tienen las celdas solares, y que con lo que mejoraríamos la eficiencia de conversión, es justamente la reflectancia de la luz, ¿no? Hay mucha luz que se refleja en la superficie de la nanopartícula y al reflejarse, pues básicamente esa energía no la podemos absorber y no la podemos transformar en energía eléctrica. Entonces, la resonancia plasmónica de estas nanopartículas y también el gran scattering que tienen debido a su pequeño tamaño, pues nos permite hacer cosas como esta, ¿no? Que la luz incidente, bueno, por un lado pueda ser absorbida dentro de la nanopartícula y llevada hacia el sustrato de la celda solar y así mejorar la eficiencia de conversión. Y además con todo este scattering que tienen, pues toda gran parte de la luz que se podría reflejar vuelve a rebotar dentro de estas nanopartículas y vuelve a incidir dentro de nuestra celda solar, mejorando así otra vez, ¿no? Como mejoramos la absorción de la luz, pues también estamos mejorando la eficiencia de conversión, ¿no? La eficiencia de conversión energética. Entonces, bueno, como ven aquí, ¿no?, en esta imagen, aquí tenemos como una simulación de cómo aumenta, ¿cierto?, la intensidad de la luz alrededor de estas nanopartículas y nos permite mejorar justamente esa absorción dentro de nuestra celda solar. Entonces, bueno, también aquí, por ejemplo, que pongo un ejemplito de unos trabajos que hicimos ya hace algún tiempo, en el 2014. Fíjense que aquí lo que hicimos fue, primero creamos una pequeña capa, en este caso de silicio poroso otra vez, ¿vale? Aquí hicimos un ataque electroquímico a la superficie de la celda solar, ¿ya? Creamos esta pequeña capa que, fíjense, de menos de 200 nanómetros de profundidad, ¿ya? Con esta capa ya podíamos reducir mucho la reflectancia del propio silicio, ¿no?, con el que se forma la celda solar. Pero si a esta capita, además, le incluíamos nanopartículas de oro, como ven aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos imágenes con diferentes cantidades de nanopartículas de oro incluidas dentro de esta película delgada en la superficie de la celda solar. Bueno, pues estas nanopartículas, dada otra vez su resonancia plasmónica, nos permitían, por un lado, disminuir la reflectancia, como ven aquí, ¿no?, tanto en azul como en rojo, disminuimos la reflectancia frente a la capa sin nanopartículas, aumentamos la conductividad de todo nuestro dispositivo y estas dos propiedades nos hacen que nos aumente claramente la fotocorriente inducida dentro del dispositivo, ¿no? Por lo tanto, estamos aumentando claramente la eficiencia de conversión de nuestra celda solar. Y bueno, más o menos con un concepto similar, pues esto se podría aplicar a otro tipo de aplicaciones energéticas, por ejemplo, las celdas de hidrógeno o al water splitting, ¿cierto? En este caso lo que se hizo, por ejemplo, fue acoplar nanopartículas de oro a esta capa de dióxido de titanio, que es normalmente el que se utiliza para este tipo de celdas, ¿cierto? Y estas nanopartículas, pues claramente debido a su, otra vez, resonancia plasmónica localizada, nos permiten absorber otra parte de la luz y básicamente reducir la energía de la banda de conducción del TiO2, permitiendo más absorción de luz y, por tanto, mejorando este efecto fotocatalítico que realizan las paredes o la superficie de dióxido de titanio. Bueno, más que nada sacan una idea general de todas las potenciales aplicaciones que se podrían utilizar con las nanopartículas metálicas.
Y bueno, para ir un poquito acabando yo también, les hablaré un poquito de los sensores, ¿no? Claramente con estas nanopartículas se pueden desarrollar muchos tipos de sensores y de biosensores, ¿vale? Yo hoy me voy a centrar en un tipo de sensores que son los sensores colorimétricos, ¿no? Aquellos sensores que vamos a poder detectar nuestras sustancias a partir de un cambio de color, ¿no? ¿Cómo se produce este cambio de color? Pues claramente modificando las propiedades de resonancia plasmónica que habíamos dicho antes de estas nanopartículas, ¿no? Por ejemplo, si las nanopartículas están dispersadas o están agregadas, van a tener diferentes longitudes de onda o diferentes espectros de absorción y por tanto van a cambiar el color de la disolución en la que estén. O si aumentamos el tamaño, si cambiamos la forma, etcétera, etcétera, pues igualmente nos va a producir diferentes cambios de color en nuestras disoluciones. Entonces, a partir de estos cambios de color es como vamos a poder detectar nuestros analitos. Por ejemplo, para que se hagan una idea, aquí les muestro uno de los trabajos que ha realizado Víctor Díaz. Por ejemplo, aquí tienen nanopartículas de oro, las cuales no están agregadas, ¿ven? Están bien dispersas. Entonces, cuando están bien dispersas, ven, tienen aquí un espectro de absorción muy característico, que es el espectro rojo. Y si estas nanopartículas las podemos funcionalizar con diferentes aptámeros que puedan reconocer algún analítico específico. Por ejemplo, en este caso se utilizaron aptámeros para reconocer algunos antibióticos que se usan mucho en la industria lechera. Entonces, cuando hay un antibiótico dentro de esta disolución, los aptámeros lo reconocen y tienden a agregar todas las nanopartículas, como se ve en esta otra imagen de la derecha, en la imagen B, y por tanto nos cambia totalmente el espectro de absorción, cambiándonos claramente el color de la disolución en la que están incorporadas. Entonces, siguiendo este mecanismo, esta idea, pues en este trabajo ellos lo que consiguieron es diferentes antibióticos que se producen o que están formando parte de la leche de las vacas, ¿no? Hay muchos antibióticos que se utilizan para la industria ganadera y los antibióticos pueden tener algunas trazas en la leche que después vamos a nosotros consumir. Entonces, bueno, dentro de esta leche utilizaron este tipo de nanopartículas para detectar algunos tipos de antibióticos. Y claro, si está el antibiótico, entonces nos va a cambiar el color, digamos, o el espectro de absorción, como hemos visto anteriormente, de nuestras nanopartículas y por tanto, de nuestra disolución en general. Y a partir de esos cambios de color, lo que están intentando hacer es un algoritmo que nos permita la detección de ese cambio en el espectro, que sea una detección rápida, ¿vale? Y una detección, o sea, aquí se está mezclando, digamos, tanto la detección de los antibióticos por parte de los nanomateriales con unos algoritmos optoelectrónicos que nos permitan analizar esos cambios de color de una manera rápida y sencilla, ¿no? Y eso es lo que, bueno, algunas de las temáticas que estamos trabajando en la facultad. Por último, también, dentro de las aplicaciones sensoras, esta resonancia plasmónica localizada de las nanopartículas también nos permite hacer, fíjense, esta cosa, ¿no? Nos permite aumentar las señales de fluorescencia o las señales Raman de analitos que estén cercanos a la nanopartícula, ¿ya? Entonces, con esto se pueden hacer sustratos que se denominan SERS, es decir, de un aumento de las señales Raman, o SEF, de un aumento de las señales de fluorescencia de un fármaco en cuestión, o de un analito que nosotros queramos determinar. Os pongo algunos ejemplos para que vean. Por ejemplo, aquí utilizamos, bueno, aquí se ven un poquito más estas imágenes, pero utilizamos también unas superficies de PSI, donde aquí en la superficie le colocamos algunas nanopartículas de plata. Entonces, fíjense aquí los espectros de emisión de un compuesto, en este caso de la hemodina, de un tipo de fármaco antitumoral. Fíjense, el espectro de emisión del A es simplemente el espectro de emisión del sustrato, que claramente él no es fluorescente. El B es justamente cuando este sustrato lo incorporamos en una disolución de hemodina
y vemos su intensidad de fluorescencia, y esta es la fluorescencia de la hemodina. Y luego la C y la D son distintas superficies que hemos modificado con nanopartículas de plata. Y bueno, claro, aquí hay que tener en cuenta que la distribución de estas nanopartículas, etcétera, etcétera, son las que hacen ese aumento de fluorescencia. Entonces, por ejemplo, con la placa C no conseguimos el aumento, de hecho redujimos la fluorescencia. Pero sin embargo, con otras combinaciones, como en este caso la D, pues conseguimos aumentar muchísimo la señal de fluorescencia de la hemodina, siendo que teníamos la misma concentración de este compuesto, ¿no? Y de este mismo modo, por ejemplo, se pueden hacer con otro tipo de compuestos mediante las señales Raman. No, las señales Raman son señales que nos permiten, es como una huella dactilar de un analito, ¿vale? Pero esta huella dactilar de un analito tienen intensidades muy, muy bajitas, por eso que es muy complicado analizar un analito con este tipo de señales. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, esto es con rodamina, estuvieron viendo. Y si tenemos rodamina al 10-10 molar, pues prácticamente esta rodamina es imposible de detectar mediante ramas, ¿no? Con tan poca concentración, el equipo no nos permite detectarla. Sin embargo, cuando la incorporamos en una superficie con nanopartículas, en este caso en nanopartículas híbridas de oro y plata, el aumento de esas señales Raman debido a la resonancia plasmónica localizada, con la misma concentración, poder detectar claramente todos los picos relacionados con esta rodamina, o incluso no a menores concentraciones, casi que se puede detectar una simple molécula, ¿no? Pero a 10 a menos 12, prácticamente una simple molécula, y bueno, ahí se puede un poquito detectar si lo comparamos, ¿no?, con el espectro del 10 a la menos 10 molar que teníamos acá. Y bueno, ya con esto me despido, simplemente hablarles un poquito de que hoy en día sobre todo se están explotando mucho las aplicaciones antimicrobianas de las que os he hablado anteriormente, o las propiedades antimicrobianas de las que os ha hablado anteriormente Víctor, ¿cierto? Y fíjense, ¿no? Hoy en día hay muchísimos productos comerciales que utilizan estas nanopartículas justamente con esta propiedad, por ejemplo, en envases de alimentos, en textiles, en pinturas, en mascarillas incluso, ¿cierto? Que hacen que estas actividades antimicrobianas de la nanopartícula, pues, acopladas dentro de una matriz, todavía sigan siendo útiles y se pueden realizar un montón de productos comerciales con este tipo de tecnología. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y nos vemos durante la realización del congreso. Saludos, chao.